Amigos y amigas, en el campo de la política hay varias cosas. No podemos hablar con don Johnny Araya, nos ha dicho que por el momento él no quiere conversar, pero sí están pasando situaciones y posiciones dentro del Partido Liberación Nacional que nos parece importantes por lo menos dejar aclaradas para ustedes. Sin duda alguna el Partido Liberación Nacional está en una posición difícil. Sin duda alguna el Partido Liberación Nacional, al igual que el Partido Acción Ciudadana, está pidiendo a los costarricenses salir a votar. Sin duda alguna, en el Partido Liberación Nacional se está buscando un liderazgo. ¿Qué significa esto? Gente que a la final dé la cara en todo este proceso que falta para las elecciones, que no son muchos días, la verdad. Don Jorge Patoni rechaza ser el vocero de la campaña del PLN. Ya doña Silvia Lara se había manifestado en el sentido de que a ella la llamó don Johnny, se va don Johnny, se va ella de la campaña. Y ayer don Johnny Araya aparece hablando, se reúne con la fracción de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa y les hace un llamado que no es cualquier llamado, que le pide, y ahora no lo va a decir un diputado de la fracción de Liberación, un diputado electo, que les pide apoyar o unirse al Partido Acción Ciudadana para que tenga mayoría el Partido Acción Ciudadana, para que pueda desarrollar proyectos. No sé exactamente la tesitura profunda de lo que fue esta reunión y el impacto que ha tenido. Yo estoy llamando a don Antonio Álvarez de Santis, diputado electo, y estoy llamando a don Rolando González, diputado electo. Ya tengo a don Rolando González, diputado electo. Don Johnny, perdón, no se reunió con ellos, les mandó una carta, sí. Gracias por la corrección. Tengo a don Rolando González, diputado electo, para que don Rolando y don Antonio me digan, porque ayer oí posiciones diferentes de cada uno de ellos. ¿Cuál es la posición de Rolando González? Y con la petición muy expresa de que don Antonio Álvarez, por favor, nos atienda finalmente para saber cómo está la situación y la participación de don Johnny, si es que hay participación en esta campaña, porque hasta ayer decíamos que ya no había participación. A ver, don Rolando, explíquenos un poquito cómo está el tema. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo creo que estamos construyendo una posición a partir de diferentes enfoques. Don Johnny ha recomendado a la fracción parlamentaria nueva que se considere la posibilidad de apoyar al PAC para que sea directorio de la Asamblea Legislativa. Don Luis Guillermo Solís, de manera insólita, dice que quieren la totalidad de los puestos del directorio de la Asamblea Legislativa, y en mi caso, no hablo por la fracción, estoy rotundamente opuesto a esa concesión al PAC. Estaré abierto y dispuesto para hablar sobre legislación, sobre iniciativas que le interesen al gobierno, que le convengan al país. Pero de ahí a ponerle altar a quienes durante 13 años han dicho que somos corruptos, clientelistas e incompetentes, me parece que hay mucha distancia. Hay un mandato del pueblo costarricense del 2 de febrero en que a un partido le dio un tercio y a otro la misma suma, con la diferencia de que en materia legislativa a nosotros nos dio un depósito muchísimo mayor de confianza y de respaldo. Tenemos que hacerlo valer en el Parlamento, ya sea contribuyendo en legislación o ejerciendo la fiscalización que nos tocará como principal fuerza de oposición en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, don Rolando, y no me va a decir que no ha hablado con nadie, ¿cuál es el sentir? ¿Cómo la fracción, por eso estoy llamando a Antonio, cómo la fracción electa de Liberación recibió esta petición de don Johnny Araya? No nos hemos reunido, será hoy que nos veamos, pero hay posiciones diversas, desde la oposición absoluta que tengo yo y que estoy dispuesto a discutirla desde luego como corresponde a un órgano colegiado, pero que parto de esa tesis, hasta la posición de Antonio, que es mucho más cercana a lo que ha recomendado el candidato Johnny Araya.
Esto es natural en los órganos deliberativos del partido y de la Asamblea Legislativa, partiendo de esas posiciones que no son antagónicas, pero que sí son muy distintas en el abordaje del tema del directorio legislativo, habrá que resolver. Yo creo que nosotros podemos sumar los votos para cualquier modelo de directorio, siempre y cuando no sea para la totalidad del PAC, ni concurriendo nosotros a integrar un directorio con el PAC. Ellos son el partido del purismo fundamentalista. Si ganan el 6 serán gobierno y tienen la obligación de demostrar su liderazgo constituyendo la mayoría legislativa que les permita dirigir el directorio legislativo. De paso, debo decirle que una consideración adicional es que en mi caso estaré del lado de los trabajadores legislativos que también sienten una virtual amenaza de un directorio del PAC, donde ya hay entre corrillos la versión de que lo primero que harían sería un recorte generalizado en la Asamblea Legislativa, y me parece que ese tipo de consideraciones y de visiones distan mucho del abordaje que le hicieron al pueblo de Costa Rica pidiendo los votos. Ahora, si usted me puede confirmar, el propio directorio legislativo no acoge el criterio de Johnny Araya externado en esa carta de solicitud a la nueva fracción. No comprendo. Que el directorio no está de acuerdo con esa solicitud o petición de don Johnny a ustedes. El directorio político de Liberación Nacional, sí. Yo no asistí a la reunión, entiendo que tomaron una serie de acuerdos que están comunicando mediante un pronunciamiento público en el que no se integra el tema del directorio legislativo, pero sí sé que hubo algunas reacciones adversas. En el caso de quien les está hablando, pues la mía es personalísima, se lo manifesté a él personalmente ayer, porque además cuando supe el comunicado fue porque un medio de comunicación me lo informó y les reaccioné exactamente como lo estoy haciendo con usted. Ahora, don Rolando, un poquito mientras que veo a ver si don Antonio Álvarez, ya tengo a don Antonio Álvarez en línea. Don Antonio, estamos hablando con don Rolando porque entendemos que después de la carta de solicitud de don Johnny ayer, hay diferentes posiciones en la fracción que va a ocupar las curules en la próxima Asamblea Legislativa de Liberación Nacional. ¿Cuál es la posición de Antonio Álvarez sobre esta solicitud que hace don Johnny? Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Bueno, yo básicamente coincido con don Rolando. Aquí no hay una división, aquí lo que hay que hacer es tomar un criterio y eso es lo que va a hacer la fracción. En otras palabras, no hay posición de la fracción sobre lo de don Johnny, se van a sentar y van a tomar una posición. Sí, lo más importante es reafirmar que la fracción está unida. Nosotros tenemos que resolver una serie de puntos, ese va a ser uno de los puntos a consideración y lo vamos a tratar y discutir para llegar a un arreglo. Y un acuerdo que sea unánime en la medida de lo posible, pero que refleje la posición de una fracción de Liberación Nacional unida de cara a los próximos trabajos legislativos. Bueno, a esa pregunta iba yo. Yo supongo que tienen que ver muchos temas, pero este es un tema fundamental, casi de arranque y de punto de partida. Don Rolando González, que no era ni más ni menos que el gerente de fracción de don Johnny, dijo un absoluto no. Don Antonio Álvarez dice un absoluto sí, dice un sí, dice voy a hacer lo que diga la fracción. Yo creo que si usted lee lo que dice Rolando, estamos en posibilidades de llegar a un acuerdo. En líneas generales yo coincido plenamente con lo que dice Rolando y su punto de vista. Me parece que hay avenidas de acuerdo que están abiertas y me parece que no será difícil que podamos llegar a una posición donde todos coincidamos. Bueno. El punto es que tenemos que discutirlo, somos 18 diputados, entre los 18 tendremos que tomar las decisiones que corresponden. Este, sin lugar a dudas, es uno de los primeros y más difíciles temas que tenemos por delante, pero no será el único, pero estoy seguro que vamos a encontrar un punto de coincidencia. Yo le digo que en líneas generales estoy prácticamente de acuerdo con lo que Rolando ha expuesto, y yo creo que esa posición que Rolando expuso, o sea,
ni contradictoria ni difícil de convertirla en la posición de la futura fracción de Liberación Nacional. O sea, no es difícil convertir en la posición de la futura fracción de Liberación Nacional no apoyar la petición de don Johnny. Es que si usted lee la petición de don Johnny, lo que él está haciendo es una recomendación. Es una recomendación para que nosotros hagamos una valoración. La valoración incluye dos cosas. Yo no sé si me escucha bien, doña Amelia, porque yo lo oigo muy cortado. ¿Aló? No, sí le escucho, vamos a ver si hay aquí algún problema, Sí. pero sí lo escuchamos bien. Le decía, la recomendación de don Johnny tiene dos componentes. Uno es que Liberación Nacional no asuma el directorio y el otro componente es que Liberación Nacional le dé los votos al Partido Acción Ciudadana. De lo que ha conversado don Rolando, estamos claros en que hay una posición de no darle los votos al Partido Acción Ciudadana, que me parece que es una posición generalizada en la fracción. Le podría decir, no le diría que unánime porque no hemos hablado todos los compañeros, y por respeto a ellos, pues no deberíamos de tomar una afirmación sin escucharlos. El otro tema que es que no sea la fracción de Liberación Nacional la que asume el directorio, me parece que es un tema y un punto en el que probablemente también llegaremos a estar en los diputados con posiciones muy considerables. Tenemos un problema con el número de don Antonio. Volvámoslo a llamar a ver si tiene un número fijo, pero hasta el momento, don Rolando González, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho don Antonio hasta el momento? Bueno, me parece que Antonio y yo tenemos una gran facilidad de comunicación, de entendimiento, y con la fracción electa, pues las cosas van a ser equivalentes. Y empiezo a visorar que el no a respaldar el directorio del PAC se puede convertir en una realidad dentro de la fracción parlamentaria de Liberación Nacional, y entendiendo que en esencia la posición mía es sí a la búsqueda de acuerdos en proyectos de interés para el país, sí a facilitarle al nuevo gobierno las acciones correspondientes de interés nacional, y no a poner altar a quienes nos han pisoteado, nos han avasallado, nos han masacrado moralmente, y como son el fundamento de la ética en la función pública, a ellos les corresponde demostrar que son un partido no solo en condiciones de ganar el gobierno, sino en condiciones de hacer una convergencia en la Asamblea Legislativa. Nosotros debemos ser la primera voz de la oposición, y a ese papel nos vamos a abocar, lo que no es una actitud ni responsable ni distante de los intereses nacionales. Simplemente cumpliremos con el mandato que nos dio el pueblo de Costa Rica. Bien, don Antonio, ya lo tenemos otra vez con nosotros, dígame. Sí, yo coincido plenamente con Rolando, con el enfoque que él está haciendo. Nosotros no somos los que debemos de hacerle una mayoría al Partido Acción Ciudadana. Yo igualmente me sumo a que no nos corresponde a nosotros poner los votos para que el Partido Acción Ciudadana sea directorio. En ese sentido se le debe explicar a don Johnny el punto de su recomendación. Y lo otro que falta por definir, yo sí le daría mi criterio, es que yo no creo que Liberación Nacional deba asumir la presidencia del directorio. Sí creo que debemos defender a todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa, de actos institucionales como lo de las fracciones, y también a todos los trabajadores del país, porque los comentarios que nos hacen es una actitud de persecución que no vamos a permitir que se vaya a perseguir a los liberacionistas. En todo caso, lo importante es rescatar es que la fracción está unida y la fracción va a tomar una decisión consensuada, discutida, que represente los mejores intereses para Costa Rica y para el futuro de la operación de la fracción de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa. La información que yo tengo es precisamente esa, que la mayoría, y tampoco puedo decir que todos, pero pareciera, están a favor de la posición de don Rolando y la que ahora acaba de externar don Antonio Álvarez. El tema es que yo quisiera como saber cuándo eso va a estar claro y cuándo se va a hacer público, porque en este momento pues se supone, pero no se sabe. A ver, don Rolando. Bueno, hoy tendremos reunión de fracción, el tema todavía está crudo, falta dirimir la situación del 6 de abril, y lo más importante es darle un tono idóneo al Partido de Liberación Nacional en concordancia con las autoridades partidarias y con la fracción actual. Los asuntos de órganos legislativos hay que verlos progresivamente. Probablemente hoy tengamos un avance,
Si se llegara a algún acuerdo, pues qué dicha, y si no llegamos a un acuerdo hoy, tenemos tiempo suficiente para trabajar en él y desde luego para hablar con otras fuerzas políticas, porque aquí no se puede descartar ningún tipo de acercamientos. Nos parece que eso es parte de la dinámica de la Asamblea Legislativa y ahí se construirá lo que convenga en el momento oportuno. No se me vaya, don Rolando, don Antonio. Sí, yo coincido plenamente con Rolando, pero agregaría lo siguiente: no existe ninguna prisa para tener que tomar una decisión en las próximas horas. Quienes hemos estado en la Asamblea Legislativa sabemos que muchas veces el directorio se decide el 30 de abril en la noche o el 1 de mayo en horas de la madrugada. Nosotros no tenemos que aligerar una agenda, falta mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es empezar a deslindar lo más conveniente para la fracción y lo más conveniente para el país, y ver también los movimientos que asuma el Partido Acción Ciudadana. Y en el sentido de que estamos en un parlamento multipartidista, es importante también ver cómo caminan las aguas en otras fuerzas políticas, porque este es el primer tema de muchos otros que tendremos que tratar. Pero no es ningún problema para la fracción de Liberación Nacional considerar la recomendación de don Johnny, analizarla y darle una respuesta positiva, parcialmente positiva o negativa. Eso es de discrepar o de tener un punto de vista diferente de nuestro líder, en este caso de don Johnny. Bueno, señores, y ahora sean los dos. Vamos a ver. En este momento quieran ustedes que no, bueno, además voy a volver a decir la frase que ya es totalmente lugar común. Es una elección atípica. Aquí pasa de todo, hasta lo de las papeletas de ayer en el Tribunal Supremo de Elecciones es diferente y se mueve diferente y se mueve más rápido y no sé cuántos escenarios tiene que montar uno para prever cosas que puedan pasar, la verdad, y lo digo como medio de comunicación, ahora como político, imagínense. En este momento, entonces, don Rolando, ¿quién asume el liderazgo? ¿Cómo ven ustedes un liderazgo que haga que Liberación se ponga la camiseta verde y salga a votar, vaya a cuidar las mesas de votación? O sea, ¿quién va a imponer ese liderazgo si no está don Johnny como candidato, si los expresidentes, ya don Oscar Arias dijo que no, y Figueres no lo oigo porque ahí le estoy mandando mensajes de que lo quiero entrevistar a ver qué va a hacer él en este momento? Si hay un directorio liberacionista muy débil, no muy bien dibujado entre la base liberacionista, ¿cómo lo ve don Rolando González? Bueno, me parece que Liberación Nacional tiene líderes en todas las comunidades de Costa Rica. Tenemos líderes en cada centro de votación, en cada distrito, en cada cantón, en cada municipalidad, y esos liderazgos somos los que vamos a ir el 6 a sacar la tarea. Adicionalmente, el directorio político, el comité ejecutivo, la fracción actual y la nueva fracción hemos dado pasos al frente, cada uno en su campo, diciendo que estamos listos para contribuir en lo que se pueda el 6. No hay una campaña orgánica, no hay publicidad, no hay signos externos, no hay movilizaciones, pero hay un corazón, un voluntariado, una determinación de ir adelante con la elección del 6 como una manera de honrar el derecho al sufragio que nos heredaron los mártires del 48. Por ese motivo, mañana un grupo chiquito, mediano, no sé, de liberacionistas, iremos al Cementerio de la Lucha a llevarle una ofrenda floral a don Pepe a las 10 de la mañana, a leer un comunicado que es exactamente una convocatoria a votar, y los liderazgos formales los acopia el comité ejecutivo junto con el directorio político y una comisión que van a integrar, y los liderazgos espontáneos cundirán en todo el territorio nacional para decir que Liberación Nacional vive y que Liberación Nacional se apresta a llevar sus votos a las juntas electorales. ¿La ve fácil o difícil, don Rolando? La veo complicada porque vamos a enfrentar a un partido fundamentalista, multimillonario, con disponibilidad de recursos para dilapidar en lo que quieran, incluso en campaña publicitaria, cuando dice su candidato presidencial que se enfrenta a un fantasma. Entonces, no veo por qué para enfrentarse a un fantasma necesita gastar millones de colones. Eso hace que las cosas sean difíciles, pero
La dificultad es norma en la política y hay que superarla con ánimo, con convicción, con amor al Partido de Liberación Nacional y especialmente al pueblo costarricense, que nos dio más de 600,000 votos y que por esos votos debemos ir el 6 de abril a las urnas electorales. Don Antonio. Bueno, yo a eso solo agregaría un par de cosas, que ya las autoridades que estuvimos a cargo de la campaña pues hemos cesado en nuestras funciones, no existiendo la campaña como tal y no existiendo ya don Johnny en la arena política, pues la estructura formal de campaña ha terminado su labor y estamos ya en la parte de coordinación, de entrega tanto de cuentas como de los activos a las autoridades del partido. Me parece que ese es el otro tema que habría que agregar a lo que ya comentó Rolando. Y lo otro que yo pues creo que don Luis Guillermo perdió una oportunidad de oro cuando don Johnny habló de abrir la posibilidad de discutir y preparar una agenda país, que era sentarnos a ver ya con visión de largo plazo lo que hay que hacer por Costa Rica, y es una lástima que no hubiéramos avanzado en esa vía. Bien, gracias a don Rolando González y a don Antonio Álvarez, dos personas de las más importantes de la campaña de don Johnny Araya, hablando sobre lo que todo el mundo está hablando hoy, una vez que don Johnny Araya dice tal una cosa, una vez que el Partido de Liberación anda diciendo otra noticia, Liberación Nacional, pero también queremos saber qué piensa el PAC de lo que está pensando Liberación Nacional. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestra voz que cambia, nuestra voz. Él está entrando en este momento a territorio maleco, en la zona indígena de Costa Rica. Muy buenos días, don Luis Guillermo. Un poquito la inquietud, una vez que ayer se comienza a hablar de una posición de don Johnny Araya a su fracción, diciéndoles pues que estudien o vean la posibilidad de unirse al PAC unirse puede sonar muy fuerte, bueno, pero de permitir que haya un directorio del PAC y Liberación, votar y apoyar ese directorio. De inmediato las reacciones, pareciera que la mayoría de los diputados dicen no le vamos a servir en bandeja de plata, no lo vamos a poner en el altar al PAC, pero sí vamos a negociar con ellos proyectos concretos e importantes para Costa Rica en los que haya consenso de ambas partes. Un poquito cómo ve usted la cuestión a esta hora de la mañana. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas. Estamos aquí en gira y no ha sido posible conversar en detalle con las y los diputados del Partido de Acción Ciudadana. Sí tuve comunicación con doña Emilia Molina, nuestra jefa de fracción entrante, y con don Henry Mora, porque a partir de la semana anterior dijimos que empezaríamos las conversaciones con los diferentes grupos en aras de acercar posiciones respecto del directorio de la Asamblea Legislativa. Creo que se continúa en ese proceso. La carta de don Johnny es un elemento más que se tiene que poner en la mesa, que antes habíamos conocido parcialmente por declaraciones de don Antonio Álvarez de Santi, en el mismo sentido. Usted comprenderá que este es un proceso que no se tiene que resolver inmediatamente. Aquí hay conversaciones que es un megate con muchas puntas, pongámoslo así, y se están manejando todas simultáneamente. La fracción del PAC se reúne mañana. Hoy están haciendo valoraciones y conversando con diferentes grupos. No sé exactamente cuál es el orden ni quiénes son los interlocutores, pero sé que están en eso ayer y hoy. Así es que creo que la situación es muy fluida en la Asamblea. Esto es un buen elemento que hay que colocar en el conjunto de factores que están incidiendo en las negociaciones. Pero nada más que eso. Yo creo que es natural que haya reticencias en unos partidos y en otros respecto de apoyar o no apoyar, o eventualmente apoyar a una persona o a otra. En fin, eso es parte de lo que se espera que ocurra en estos próximos días. Don Luis Guillermo, ¿el PAC quiere el apoyo de Liberación Nacional para obtener el directorio? Mire, yo creo que en eso, doña Amelia, uno aspira a tener el más grande consenso posible. Sí. Resultaría muy conveniente, como se ha dicho en algunos círculos, que pues el gobierno tenga en este primer año también control del directorio legislativo, pero igualmente válido, y esto lo digo porque cuando di declaraciones en este sentido se generó alguna confusión. Igualmente válido es hablar de un directorio compartido. En eso no hay ánimo hegemónico ninguno en el PAC. Eso depende de las realidades de la política legislativa y de los equilibrios que se necesitan hacer en un momento en donde hay una cantidad tan grande
de fracciones, casi todas del mismo tamaño. Entonces, en eso yo creo que la realidad es la que va a terminar imponiéndose, doña Amelia, no la voluntad de un único partido que tiene pues una fracción relativamente pequeña en el conjunto actual de la Asamblea. Me parece que aquí lo que tiene que prevalecer es la lógica de la negociación, y en eso se encuentran los diputados y diputadas del PAC. Ahora, don Luis Guillermo, es un momento en el que usted sostiene reuniones con todas las partes. Mucha gente dice, bueno, hay también representantes de don Luis Guillermo que hablan con otros sectores. Usted lo ha dicho que así lo haría. ¿Qué se ha logrado hasta ahora en esa posición que también usted externó de ir elaborando algo que tenga rostro nacional y no solo del PAC para el próximo gobierno? Bueno, para empezar, doña Amelia, creo que hay una mejor comprensión en muchos sectores sobre la posición del PAC y de lo que será, si así lo decide el pueblo de Costa Rica, el 6 de abril, un gobierno del PAC en lo económico, en lo social, en lo competitivo, en lo que tiene que ver con política fiscal, etcétera. Ha habido, creo que en general, también una realización de que estamos bastante cerca unos y otros y que podemos incluso llegar a acuerdos nacionales en temas que han sido sensibles y en las cuales no siempre se ha dialogado con suficiente profundidad. Creo que la hondura de las conversaciones que podríamos tener facilitarán mucho la definición de esos acuerdos. También nos hemos ido conociendo mejor, digamos, son varias las reuniones que hemos tenido con diferentes grupos y continúan estas reuniones, no solamente con cúpulas empresariales y sindicales, sino que también con las bases sociales de esas organizaciones. Esta semana voy a estar en Punta Arenas, ya tengo reuniones con pescadores, etcétera. O sea que se están tendiendo esos puentes que me parecen fundamentales, por lo menos para tener todas las piezas de un ajedrez que será complicado de armar, eso lo sabemos, pero creo que hay confianza de que se puede hacer desde un gobierno del PAC y que para hacerlo con éxito estamos partiendo de donde tenemos que partir, de un entendimiento de que en Costa Rica se necesita, como usted tantas veces lo ha señalado, una visión nacional de los proyectos, que se aparten de los factores estrictamente partidistas y que encontremos con principios y valores que por supuesto queremos mantener pues muy presentes en el debate sobre transparencia, sobre rendición de cuentas, etcétera, que se avancen esos proyectos en beneficio del país. Creo que el ejercicio ha sido muy valioso, hemos tenido oportunidad de conversar con los sectores, ahora corresponde en la Asamblea Legislativa hacer lo mismo con los partidos. Pedir el apoyo del PLN, incluido un directorio compartido, pero pedir el apoyo del PLN, don Luis Guillermo. Pues mire, por lo menos en este momento, doña Amelia, hablar con el PLN para ver qué es lo que el PLN plantea. Yo creo que hay claridad, ya lo dijo don Antonio, ya lo ratificó don Rolando González, en el sentido de que no pareciera haber disposición del PLN de darle sus votos al PAC. A mí me parece eso perfectamente lógico. Hemos estado en una contienda dura, reñida, también han dicho que quieren apoyar proyectos específicos. A mí me parece que eso es lo más importante, que haya voluntad de ayudarle al país en los 4, 5, 6, 10 proyectos centrales que se puedan presentar y consensuar entre las fracciones. Eso nos va a sacar de esta sensación de parálisis en la que nos encontramos. Para mí eso es más importante incluso que lo del directorio, que veo como una etapa necesaria, pero no ciertamente la más trascendental de este primer año de gobierno. Bueno, pero en el tema directorio compartido es una opción que usted ve como la más posible una vez que ha ido caminando todo este proceso. Mire, doña Amelia, yo en eso, como le digo, tengo una sensación, tengo mucha tranquilidad. Puede ser un directorio que los diputados y diputadas digan, no, se lo vamos a dejar al PAC para que el PAC tenga posibilidad de gobernar sin excusas y pueda sacar una gestión más pareja, digamos, de sus proyectos, etcétera. O puede ser, como ya lo han externado respetables diputados y diputadas de varios partidos, un directorio que sea compartido para reflejar la realidad que hay en la Asamblea. Me parece que cualquiera de las dos posibilidades es válida y jugaremos en ambas canchas. No tengo ningún problema en imaginar un alineamiento, digamos, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en aras de darle mayor, entre comillas, gobernabilidad al primer año de gobierno, o hacerlo compartido. Yo creo que hay claridad y hay responsabilidad
en todos los partidos de la Asamblea como para no ver en ellos un obstáculo para realizar una buena gestión durante este primer año. Hay dos preguntas, don Luis Guillermo, que andan en el ambiente y que mucha gente lo plantea. Hay expectativa, en otros hay mucho interés. Una de ellas es que si usted hasta este momento y en vista de todo lo que ha hablado con todos los sectores, se continúan planteando el hecho de que hasta dentro de 2 años, o sea, 2 años después de iniciar el gobierno, usted va a asumir el asunto fiscal diferente. Bueno, mire, doña Amelia, yo lo que quiero es que haya éxito cuando lo tengamos para hacer ese pacto fiscal. Nosotros tenemos que garantizar que el déficit se reduce significativamente y que no fallamos otra vez como hemos fallado a lo largo de los últimos 15 años. No estamos hablando en el vacío. Aquí se han intentado todo tipo de reformas, doña Amelia, y todas ellas han fracasado. Ahora se le impone al PAC la obligación de resolver ya lo que todos los gobiernos anteriores no lograron durante los últimos 15 años, y a mí me parece que eso alguna lección tiene que dejar, y la lección, una de ellas al menos, que a mí me queda clara, es que más allá de que la gente no le guste pagar impuestos, que nos gusta pagar impuestos, lo cierto es que hay una gran desconfianza sobre cómo se utilizan los recursos del Estado y cuál ha sido la capacidad de recoger los tributos que ya existen. Eso se dijo siempre, que había que buscar una manera de encontrar un mecanismo para que la gente, para que el contribuyente se sintiera tranquilo. Me parece que eso se logra con un gobierno que esté con la voluntad y que tenga la capacidad de recoger mejor los impuestos que ya existen y garantizar que se gasta bien la plata, que no se está gastando bien. Usted lo sabe, en su programa ha venido denuncia tras denuncia sobre subejecución, sobre platas mal gastadas, sobre la corrupción en algunos proyectos, que yo creo se podría corregir mucho de eso en el gobierno del PAC. Eso nunca será necesario para llenar el hueco fiscal, pero sí sería suficiente para darle a la gente tranquilidad de que el gobierno está haciendo bien su tarea. Ahora, yo creo que eso es mejor, pero bueno, hay opiniones a contrario. Yo creo que se debería de manejar así. Hay mucha presión, incluso ahora veo que hay algunas instituciones internacionales que están diciendo que se tiene que abrir ya el debate fiscal, pero nosotros en principio queremos mantener esa propuesta. Bien, vamos a ver. Tengo que sobre eso también quiero preguntarle. Sin embargo, con todo este tema de la reforma fiscal, se ha avanzado por parte, digamos, de don Edgar Ayales en ir buscando esos consensos sin dejar de lado el tema del gasto, por ejemplo. Todo ese trabajo que está ahí se va a desechar, se va a continuar, se va a apoyar, se va a estudiar. No, mire, doña Amelia, hay que continuarlo, Dios guarde. Ha habido un esfuerzo muy grande institucional que sería gravísimo no reconocer. Don Edgar ha hecho un trabajo muy importante, don Álvaro Ramos como viceministro de Ingresos ha hecho un trabajo muy importante, se han afinado mecanismos que antes no existían y hay que seguir apoyando ese esfuerzo. Sería una barbaridad y una irresponsabilidad del nuevo gobierno no tomar en cuenta todo lo que ha ocurrido. Eso para empezar. Ahora, nos hemos reunido con el don Edgar y con funcionarios del Ministerio de Hacienda, más bien para ver dónde es que hay que apretar más, porque todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Desde ese punto de vista, nosotros, por ejemplo, creemos que en temas de gasto se puede meter mucho la mano en gasto superfluo. No estoy hablando aquí de meternos a cortarle recursos ni a educación, ni a salud, ni a infraestructura, que eso será una de nuestras prioridades, pero sí meterle mano a esos más de 50,000 millones de colones que encontramos en un presupuesto anual que podría bajarse si se aplican con mayor rigurosidad ciertos criterios desde parte del gobierno. También hemos dicho que tenemos que revisar el régimen de exoneraciones, que está muy desordenado. Parece que hay más de 150 y no todas ellas están claras. Entonces yo sí creo que hay lugares en donde podemos dar demostración contundente de nuestra voluntad de gastar mejor la plata. Algunas personas dicen que eso es imposible. Bueno, es imposible porque nunca ha gobernado el PAC, entre otras cosas. Pero yo quisiera que ahora que gobernara el PAC, si así es la voluntad de la gente, podamos dar demostración de que sí es posible recortar en lugares en donde antes no se recortaba. Pero sí, es tomando en cuenta todo lo que se ha construido. Aquí me parece que no podría ser de otra manera. Actuaríamos en un momento al gobierno PAC muy mal si no respetáramos ese trabajo que se ha hecho bien hecho.